Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy sábado en honor a la Santísima Virgen María, 17 de agosto del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano en Campus. Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos a tiempos de Jesús en la Galilea, en el Evangelio de San Mateo. Le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y los discípulos se los trataban de impedir, los regañaban. Jesús les decía, no les dejad que los niños vengan a mí, no se los estorbéis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Se fue de allí Jesús con sus discípulos. Y en el profeta Ezequiel, que nos invita a vivir en unidad, en fraternidad, en el amor fraternal, los padres y los hijos, cumpliendo los mandamientos del lado de Dios, haciendo el bien, compartiendo, cumpliendo las enseñanzas del profeta que las daba Dios a través suyo. Y por el contrario, quienes vivieron en la iniquidad, en el camino del mal, ellos mismos estaban clavando su propia perdición, su propia maldición, su propia destrucción. Es la libertad que concede Dios, obrar el bien o obrar el mal. En el Salmo 51, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre a lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el capítulo 18, versículos 1 al 10, del 13 al B y el 30 al 32, de Ezequiel. Acerca de la responsabilidad personal. El Señor se dirigió a mí y me dijo, ¿por qué en Israel no dejan de repetirse aquel refrán que dice, los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes? Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir este refrán en Israel. A mí me pertenece todo lo ser humano, lo mismo el Padre que el Hijo. Aquel que peque morirá. El hombre recto es el que hace lo que es justo y recto. No participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, al poner su confianza en los falsos dioses de Israel. No le quita la mujer a su prójimo, ni se une con su propia mujer cuando ella está en periodo de menstruación. No oprime a nadie, sino que devuelve a su deudor lo que había recibido de él en la prenda. No roba
a nadie. Comparte el pan con el hambriento y da ropa al desnudo. No presta dinero con usura ni exige intereses. No causa daño a nadie. Es justo cuando juzga en pleito entre dos personas. Actúa de acuerdo con mis leyes y cumple fielmente mis mandatos. Este hombre es verdaderamente recto y por lo tanto vivirá. Yo el Señor lo afirmo. Pero si este hombre tiene un hijo violento y asesino, que hace cualquiera de esas cosas que su padre no hacía, es decir, que participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, que le quita la mujer al prójimo, que oprime al pobre y al necesitado, que roba a los demás, que no devuelve a sus deudores lo que había recibido de ellos, de prenda, que pone su confianza en los falsos ídolos y hace cosas que yo detesto, que presta dinero con usura y exige intereses. Ese hombre no podrá vivir después de haber hecho todas estas cosas que yo detesto, morirá sin remedio y él mismo será responsable de su muerte. Puede ser que este hombre, a su vez, tenga un hijo que vea todos los pecados cometidos por su padre, pero que no siga su ejemplo. Es decir, que no participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, que ponga la confianza en los falsos dioses de Israel, que no le quita la mujer a su prójimo, ni oprime a nadie, que no exija nada en prenda cuando le pidan prestado, que no robe a nadie, sino que comparta su pan con el hambriento y da ropa al desnudo, que no haga daño a nadie ni preste dinero con usura o intereses, y que cumpla mis leyes y actúe según mis mandatos. Ese hombre no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Su padre, que fue opresor y cometió robos e hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá en castigo de sus propios pecados. Ustedes preguntarán, ¿por qué no paga el Hijo también por los pecados del Padre? Pues porque el Hijo hizo lo que es recto y justo y cumplió y puso en práctica todas mis leyes, por eso ciertamente vivirá. Solo aquel que peque morirá. Ni el Hijo ha de pagar por los pecados del Padre, ni el Padre por los pecados del Hijo. El justo recibirá el premio a su justicia y el malvado el castigo de su maldad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, pon en mí un corazón puro. Dame un espíritu nuevo y fiel. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes los caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas, pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos, yo te las daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, entre los versículos 13 y 15. Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue de este lugar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados. Puso las manos sobre ellos y se fue de este lugar. Eso hace el Señor cuando nos impone las manos por bendición. Sigue buscando en la periferia a otras almas descarriadas, a otras ovejas perdidas del pueblo de Israel o de los otros pueblos. Jesús no se cansa de estar peregrinando, de estar buscando los que son como niños. No con los pecados de los padres se pagan los pecados de los hijos, ni con los pecados de los hijos se pagan los pecados de los padres. El que es recto, es fiel ante Dios, responde por sí mismo, no por otros. Así como en el profeta Ezequiel decía el refrán: los padres comen uvas agrias y los hijos se les destiemplan los dientes. Ese refrán ya no se aplicará más, porque los que hacen lo correcto, cumpliendo los mandamientos, guardando la ley, todos los preceptos, son fieles a Dios, sean padres o sean hijos. Y por el contrario, quienes hacen lo contrario, lo que hacen incorrecto, el adulterio, la fornicación, el préstamo de dinero a usura, el robo, el violentar al hermano, todo eso es castigado por Dios, castigado por su propia vida, por su propia iniquidad. Escogió el camino de la perdición y le tocará ver las consecuencias en la vida terrenal o en la vida celestial. Todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que se desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Es un reino con consecuencias, como se decía en la palabra de Dios ayer y antier. El reino de Dios espera por el que es paciente, por el que es misericordioso, porque es justo y recto y leal. El reino de Dios se le oculta a los que viven de espaldas a Dios, a los que son injustos, a los que son desleales, a los que son incorrectos o hacen cosas incorrectas. La justicia del Señor va asociada a la belleza de la palabra de Dios puesta por obra. La justicia se ve en las propias actuaciones, se ve por las propias reflexiones que se hacen con base a la palabra de Dios en santidad. Un corazón santo, un corazón contrito, un corazón humillado, el Señor no lo desprecia. Y los niños son ejemplo de ello, por su bondad, por su inocencia, por su capacidad de asombro, por su pequeñez, porque se abajan ante Dios, porque se arrojan a los brazos del Padre Celestial, porque no guardan rencor, porque no guardan inquina, sino que están siempre prestos a servir, a obedecer. La obediencia a Dios, que es fidelidad, es lealtad, y ahí la justicia se basa en ello, en esa limpieza de corazón, en esa honradez en la actuación y en toda claridad en la reflexión. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento, tener fortaleza desde el interior, no importar que afuera, en el exterior, hayan tormentas y hayan turbulencias, que haya desorden, siempre que en el interior haya
coherencia en el sentir, en el pensar y en el obrar, y que haya una sabiduría que guía al Espíritu Santo, con un conocimiento de la humanidad que es orientado por el discernimiento del Espíritu Santo. Solo así, obrando en santidad, pidámosle al Espíritu Santo que sea para nosotros el día. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.